Clara se levantó antes que saliera el sol. Su espalda dolía y sus párpados pesaban como si tuviera piedras colgando de ellos, pero no había tiempo para descansar. Lucía aún dormía en el colchón gastado, abrazando una manta delgada como si fuera un escudo contra el frío que se metía por las rendijas de la puerta. El agua se calentaba en una olla vieja, mientras Clara separaba los retazos de tela que le habían sobrado del trabajo del día anterior. Cada puntada significaba unos cuantos pesos, y cada peso era una comida. La rutina era siempre la misma: preparar algo de avena aguada, despertar con suavidad a Lucía y sentarse frente a la máquina de coser que hacía más ruido que un camión viejo. La niña ayudaba cuando podía, pero últimamente sus dedos estaban hinchados y tenía pequeñas cortadas que Clara envolvía con trapos limpios. «No coserás hoy», le decía a veces, pero Lucía se empeñaba en ayudar. Tenía solo 7 años, pero la mirada de alguien que ya había entendido que el mundo no daba tregua. Al otro lado de la ciudad, en una oficina iluminada por el sol filtrado a través de cristales impecables, Ramiro Santillán revisaba una carpeta tras otra con cifras, propiedades y contratos de alquiler vencidos. Era un hombre alto, de cabello perfectamente peinado, con un reloj caro en la muñeca izquierda y una expresión que rara vez cambiaba. No toleraba los retrasos, y menos aún las excusas. Su asistente le entregó un reporte con los nombres de los inquilinos que debían más de 3 meses. En la parte superior estaba escrito: Clara Martínez, propiedad en Santa María Baja. «Esta ya está en lista para desalojo», dijo la asistente sin levantar la mirada. Ramiro asintió, tomó su saco y salió. No solía hacer visitas él mismo, pero ese día había decidido que lo haría. Quería ver con sus propios ojos quiénes eran los que seguían ocupando espacios sin pagar, quiénes abusaban de su generosidad. En su mente, todos los que no pagaban eran iguales: parásitos, irresponsables, aprovechados. La camioneta negra cruzó la ciudad hasta llegar a la zona más olvidada de Santa María Baja. Calles polvorientas, cables colgando como telarañas y casas a medio caer. El vehículo contrastaba con todo el entorno. Algunos niños lo vieron pasar y se apartaron. Otros lo miraron con una mezcla de asombro y miedo. Ramiro descendió y caminó con paso firme hasta la puerta marcada con el número 18. Golpeó una vez. Esperó. Nadie respondió. Golpeó de nuevo. Nada. Giró la manija y descubrió que no estaba cerrada. Empujó con cuidado y la puerta chirrió al abrirse. El interior estaba en penumbra. Un olor a humedad y tela vieja llenaba el aire. Al fondo, una silueta delgada se movía lentamente. Ramiro frunció el ceño. Lucía estaba sentada frente a la máquina, empujando con esfuerzo un pedazo de tela azul entre la aguja y el prensatelas. Tenía el rostro manchado, el cabello rubio recogido con una liga rota y los brazos cubiertos por una camiseta grande que le llegaba hasta los codos. Sus manos, envueltas en vendas improvisadas, se movían con torpeza. Ramiro se quedó inmóvil. Algo en esa escena le apretó el pecho. No supo qué fue: si la imagen de la niña trabajando en silencio, si la máquina vieja que parecía un fantasma de otra época, o si el leve temblor en los dedos de Lucía. La niña ni siquiera lo miró. Siguió cosiendo como si nada, como si no importara quién estaba ahí, como si estuviera sola en el mundo. «¿Clara Martínez?», preguntó Ramiro, su voz más baja de lo que esperaba. Unos pasos suaves se escucharon desde una pequeña habitación al costado. Clara apareció con la cara cansada, la blusa manchada y los ojos enrojecidos. Al ver a Ramiro se tensó. «¿Quién es usted?», preguntó con firmeza. Ramiro dudó un instante. «Vengo a hablar sobre la renta», dijo al fin, mirando a Lucía. «Está vencida. Vine a notificar que deben desocupar la propiedad». Clara bajó la mirada, apretó los labios, caminó hasta la niña y colocó una mano sobre su hombro, como un escudo. «No tenemos a dónde ir», susurró. Ramiro no respondió. Su atención seguía fija en los dedos de la niña, en las vendas, en el ritmo forzado con que seguía cosiendo sin descanso. No era miedo lo que sintió. Era otra cosa, algo que no había sentido en años, algo incómodo, algo que no encajaba con su traje, ni con su reloj, ni con sus órdenes de desalojo.
Guardó el papel que traía en el bolsillo interior. Dio media vuelta sin decir más, y por primera vez en mucho tiempo no supo exactamente por qué. Ramiro no entendía qué lo había detenido. Había ido con la intención clara de sacar a esa gente de su propiedad, pero al ver a esa niña tan flaca, tan silenciosa, tan rota, algo dentro de él simplemente se apagó. No mencionó fechas, no dejó amenazas. Solo se fue, con la imagen clavada en la mente. Esos dedos vendados tratando de empujar tela, como si la vida dependiera de ello. Al día siguiente, despertó más temprano de lo habitual. No lo decía en voz alta, pero su mente seguía en ese cuarto oscuro, donde una niña trabajaba como si tuviera 40 años encima. Tomó café sin probarlo y hojeó sin atención los reportes financieros. Nada le importaba demasiado esa mañana. Para cuando la tarde cayó, Ramiro ya estaba otra vez en la colonia Santa María Baja. Esta vez no fue en camioneta ni con saco. Se vistió como cualquiera, con jeans viejos y una camisa sin planchar. No tenía un plan, solo una necesidad incómoda de volver a ver aquello, de entender. Caminó por la calle de tierra hasta la casa número 18. La puerta estaba cerrada, pero una ventana lateral dejaba escapar un leve zumbido. Se acercó con cautela. A través del vidrio sucio, vio la escena que lo había sacudido el día anterior. Lucía seguía frente a la máquina. Su postura era rígida, los pies no alcanzaban bien el pedal, y aún así se las ingeniaba para moverlo con la punta de los dedos. Tenía la mirada fija en la tela. En silencio absoluto. Clara, la madre, no estaba a la vista. Ramiro se quedó observando un rato largo. No hizo ruido. No se movió. Le llamaba la atención cómo la niña trabajaba sin quejarse, sin levantar la vista, como si eso fuera lo único que supiera hacer. La máquina, antigua y negra, parecía salida de otro siglo. Tenía adornos dorados, ya desgastados por el tiempo. El zumbido del motor era irregular, como si estuviera a punto de descomponerse. Y sin embargo seguía funcionando como la niña. Ramiro pensó en su infancia. Recordó las fábricas de su padre, los obreros doblados sobre las costuras, los gritos de los capataces, el ruido de 100 máquinas al mismo tiempo. Recordó cómo aprendió desde niño a no mirar mucho, a no preguntar, a no sentir. Volvió al presente. Lucía soltó un leve quejido al pincharse el dedo, pero no se detuvo. Se llevó la mano a la boca, chupó un poco de sangre y continuó, como si no fuera la primera vez, como si fuera normal. Ramiro retrocedió lentamente. No tocó la puerta. No dijo nada. Solo se fue caminando despacio, con un nudo en el estómago que no supo nombrar. Esa noche no cenó. Se sirvió un whisky, pero lo dejó a medio tomar. Se quedó sentado en su sala amplia, con las luces apagadas, escuchando el silencio. La cara de la niña, su forma de doblar los hombros, la venda en su mano, todo seguía ahí, dando vueltas en su cabeza. «¿Qué estás haciendo, Ramiro?», se preguntó en voz baja. No tenía respuesta, pero al día siguiente volvió. Ramiro volvió al tercer día, sin avisar, sin propósito claro. No sabía si era por culpa, curiosidad o una mezcla extraña de las dos. Esta vez llevó una bolsa con pan, algo de leche y un par de frutas. No lo pensó mucho. Solo pasó por una tienda antes de tomar el autobús hacia Santa María Baja. Cuando llegó, dudó unos segundos frente a la puerta. No tenía claro qué decir. Tocó con suavidad. Unos pasos se escucharon adentro. Clara abrió con el ceño fruncido y el rostro todavía más cansado que la última vez. «¿Usted otra vez?», dijo sin disimular la sorpresa. Ramiro levantó la bolsa como si eso explicara su presencia. «Pasé por aquí y pensé que tal vez necesitarían algo». Clara miró la bolsa, luego a él. Dudó. Finalmente se hizo a un lado. «Pase, pero no se acostumbre». Ramiro entró. La casa olía a humedad y a tela quemada. Lucía estaba en el suelo, con una manta sobre los hombros, jugando con retazos de tela como si fueran muñecas. Al verlo, bajó la cabeza. No dijo nada. «No tenemos visitas casi nunca», murmuró Clara. «Menos de los dueños». Ramiro hizo como que no entendía. «¿Y el alquiler?», preguntó Clara mientras vaciaba la bolsa sobre la mesa. «¿Eso ya lo resolvió?». «Por ahora no vine a hablar de eso». «Entonces, ¿a qué vino?». Ramiro la miró. «La verdad,
No lo sé. Clara lo observó como si tratara de descubrir si se estaba burlando de ella. Luego suspiró y se sirvió un poco de leche para Lucía. ¿Usted trabajó en una de las fábricas?, preguntó de pronto. Ramiro dudó. Podía mentir, podía decir que sí. Digamos que las conozco bien. Clara asintió con un gesto seco. Yo estuve años ahí, hasta que me lesioné. Luego ya no sirves. Te tiran como si fueras basura. Ramiro no supo qué decir. Sintió un calor raro subirle por la nuca. Clara no hablaba con rencor, sino con cansancio. Desde entonces, coso por encargo. Clientes pequeños, a veces vecinos, a veces nadie. Lucía me ayuda, aunque no debería. Es muy pequeña, dijo Ramiro sin pensar. Sí, pero no tenemos opción. No tenemos a nadie más. Un silencio largo se instaló entre ellos. Solo se escuchaba el zumbido de la máquina que Lucía había vuelto a usar. Sus dedos seguían envueltos, su expresión seguía vacía. Ramiro bajó la mirada. Cada minuto en esa casa le pesaba más que todos los balances financieros que había firmado en su vida. Pensó en los desalojos, en los abogados, en las firmas frías. ¿Cómo se llama usted?, preguntó Clara, rompiendo el silencio. Él dudó otra vez. Ramiro, respondió simplemente. No dio apellido. Clara asintió, sin sospechas aparentes. Gracias por la comida, Ramiro. Pero si viene solo a mirar, mejor no vuelva. Aquí ya tenemos suficiente gente que nos ve sin hacer nada. Ramiro se levantó. Lucía seguía sin mirarlo. Volveré, dijo casi como una promesa. Clara no respondió. Cerró la puerta detrás de él. Ramiro caminó por la calle de tierra, sintiendo que algo dentro de él se estaba desacomodando. No sabía qué, pero intuía que ya no podría volver a ver esa casa con los mismos ojos. Y sobre todo, que no iba a poder ignorarla nunca más. Ramiro regresó una semana después. No todos los días, porque no quería levantar sospechas, pero sí lo suficiente para no sacarse de la cabeza esa imagen. Clara doblada sobre los retazos, y Lucía tratando de empujar una infancia que le quedaba lejos. Esa tarde el calor apretaba, y el polvo se levantaba con cada paso. Tocó la puerta como siempre. Clara abrió con el mismo gesto resignado. Pensé que ya se había olvidado de nosotras, dijo, sin dureza, pero sin calidez tampoco. Traje hilo y agujas nuevas. Vi una mercería cerrando y pensé en ustedes. Clara tomó la bolsa y lo dejó entrar, esta vez sin decir nada. Dentro el ambiente seguía igual, oscuro, pesado. Lucía estaba acostada en un rincón, leyendo un libro de segunda mano. Al verlo, levantó los ojos por un segundo, y luego volvió a esconderse detrás de las páginas. No va a hablarle, dijo Clara sentándose. No con facilidad. Tiene sus razones. Ramiro se sentó frente a ella. No espero eso. Solo quiero entender. Clara arqueó una ceja. ¿Entender qué, Ramiro? Él se encogió de hombros. ¿Cómo llegaron hasta aquí? ¿Qué pasó? ¿Por qué una niña tiene que coser en lugar de jugar? Clara entrelazó los dedos. ¿De verdad quiere saber o solo quiere sentir menos culpa? La pregunta lo golpeó por dentro. No supo qué contestar. Clara no esperaba respuesta. Trabajé 6 años en una fábrica de ropa. Era una de esas grandes, con galpones calientes y baños rotos. Entré gracias a una carta de recomendación. Un viejo que todos respetaban, Arturo Santillán. ¿Le suena? Ramiro tragó seco, pero asintió despacio. Sí, claro que sí. Gracias a él me contrataron. Y ahí estuve, cosiendo 15 horas al día, sin seguro, sin derecho a enfermarme. Hasta que un día una aguja me atravesó la mano. Se infectó. Me despidieron. Sin explicación, sin liquidación. Ramiro cerró los ojos por un instante. Arturo Santillán era su padre. Siempre había oído hablar de su generosidad con los empleados, pero también sabía cómo escondía los problemas bajo alfombras pesadas de abogados. ¿Y después? Después nada. Busqué ayuda, pero no sirvió de nada. Lucía nació ese mismo año. El padre... Bueno, eso es otra historia. Desde entonces coso para sobrevivir. Ramiro miró hacia donde estaba la niña, que ahora dormía con el libro abierto sobre el pecho. ¿Y nadie le ofreció ayuda? ¿Familia? ¿Amigos? ¿Ayuda? Rió Clara sin humor.
Todos tienen sus propios líos, y cuando estás abajo nadie baja a darte la mano. Te miran desde arriba y dicen, ¡qué pena! Ramiro sintió una punzada de rabia. No contra Clara, contra sí mismo, contra su mundo, contra todo lo que había dejado pasar sin mirar. ¿Por qué no se fue de aquí? Porque esta casa, por ruinosa que sea, es lo único que tengo, y porque la deuda me tiene atada. Si me voy, me quitan hasta la dignidad. Prefiero pelear aquí que mendigar en otra parte. Ramiro asintió en silencio. ¿Por qué sigue viniendo?, preguntó Clara de pronto. No parece un cliente, no parece pobre tampoco. Él pensó en decirle la verdad, pero todavía no estaba listo. Tal vez porque necesitaba recordar lo que significa mirar a los ojos de alguien sin números de por medio. Clara lo miró con desconfianza, pero no dijo nada más. Ramiro se fue al anochecer. La calle estaba más vacía que nunca. Pero dentro de él, algo empezaba a llenarse. La necesidad de reparar aunque fuera tarde, aunque fuera en silencio. Los días siguientes, Ramiro no pudo dejar de pensar en esa conversación. El nombre de su padre, Arturo Santillán, pronunciado por Clara con tanto peso, le hizo sentir una vergüenza nueva, una que nunca había experimentado en sus años como empresario. Era como si, por primera vez, los relatos que escuchó en casa de todo lo que su padre construyó con esfuerzo, se quebraran al contacto con la realidad que él había ignorado. Ramiro tenía acceso a los archivos antiguos de la empresa familiar. Aunque desde hacía años había delegado todo lo operativo, aún conservaba una oficina cerrada con llaves que casi nunca usaba. Esa mañana decidió volver allí. Encendió la luz y el polvo se levantó del mobiliario como si también despertara el pasado. Abrió una de las gavetas con registros de empleados. Todo estaba archivado: nóminas, cartas, reportes de incidentes, documentos que hablaban de cientos de personas que pasaron por sus fábricas, personas con nombre, rostro, historia. Hasta ese momento, para Ramiro, todos esos papeles solo eran recursos humanos. Hoy ya no. Buscó el apellido Martínez. Encontró dos. Uno de ellos, Clara Martínez López, contratada en 2011, despedida en 2017. Causa: incapacidad para cumplir funciones tras accidente con maquinaria. Al lado, un sello rojo: sin indemnización. Firma: A. Santillán. Ramiro cerró el archivo con violencia. Se quedó unos segundos con la mandíbula tensa. Lo sabía. Siempre supo, en el fondo, que su padre manejaba los negocios con puño de hierro. Pero ver el sello, ver la negación tan directa, tan fría, lo revolvió por dentro. Buscó más. Encontró una carta de recomendación escrita a mano, firmada por Arturo Santillán, con letra firme y elegante, recomendando a Clara como una joven dedicada y de confianza. Fechada un mes antes de su ingreso a la fábrica. Sintió un vacío en el estómago. Esa misma tarde volvió a Santa María Baja. Esta vez no llevó nada en las manos, solo el peso de lo que sabía. Clara lo recibió sin sorpresa, pero con algo de distancia. «Hoy viene serio», dijo, al dejarlo pasar. «He estado revisando documentos antiguos», respondió él sin rodeos. «Sobre las fábricas, sobre usted». Clara se detuvo. Lo miró, tensa. «¿Qué encontró?» «Que le fallaron, que mi padre le falló». El silencio se volvió denso. «¿Su padre?», preguntó Clara, entornando los ojos. Ramiro asintió, bajando la mirada. Arturo Santillán fue quien firmó su ingreso, y también su despido. «Yo soy su hijo». Clara no reaccionó de inmediato, solo parpadeó. Luego dio un paso atrás. «¿Usted es uno de ellos?» «Sí». «Pero no sabía». «No, entonces». Clara rió, pero sin alegría. Claro que no sabían, nunca saben. Desde esas oficinas con aire acondicionado no se escucha el sonido de las máquinas que te tragan las manos. Ramiro tragó saliva. No sabía qué esperaba. Tal vez un insulto, tal vez que lo echaran a gritos, pero Clara solo se sentó, como si la confesión le quitara fuerzas en lugar de provocarle ira. ¿Y ahora qué quiere? ¿Redimirse? No, solo decir la verdad y ver cómo puedo ayudar. ¿Ayudar?, repitió ella. «No puede devolverme los años, ni la salud, ni la infancia de Lucía». Ramiro asintió con tristeza. «Lo sé»,
pero puedo empezar por no esconderme. Clara lo miró largo rato. En sus ojos había dolor, pero también algo más difícil de leer. Tal vez duda, tal vez agotamiento, tal vez una mínima fisura en el muro de resistencia que había construido durante años. Ramiro se fue sin una respuesta, pero sabía que, desde ese momento, nada entre ellos volvería a ser igual. Ahora la verdad ya no se escondía entre archivos ni recuerdos. Estaba viva, entre esas paredes descascaradas donde aún zumbaba una vieja máquina de coser. Ramiro no volvió al barrio durante algunos días. Después de revelar su apellido, sintió que cruzó una línea de la cual no habría regreso. Algo en la mirada de Clara le dejó claro que, aunque no lo haya expulsado, tampoco lo había perdonado. Y él no esperaba eso, no tan rápido, quizás nunca, pero la verdad ya no le cabía en el pecho. Regresó a su departamento en la zona alta de la ciudad, un lugar frío, silencioso, con muebles de diseño que no decían nada. Se sentó frente a la ventana y por primera vez en mucho tiempo pensó en todo lo que había heredado. No solo edificios, terrenos, fábricas e investimentos. También había heredado silencio, omisiones, injusticias, contratos sucios, manos heridas y vidas abandonadas. Y él había seguido el mismo camino. Durante años, ignoró las quejas, firmó sin leer, delegó todo lo incómodo. Ahora cada gesto del pasado le pesaba como cemento en el cuerpo. Al día siguiente, regresó a los archivos. Buscó más nombres, más informes, más despedidos. Clara era apenas una entre decenas. Había una carpeta especial marcada como casos críticos. Allí encontró documentos con anotaciones a mano. No responder, negar accidente, no dejar evidencia, todos con la firma de su padre o de los abogados de la familia. En una de las hojas vio lo impensable, el nombre de una trabajadora lesionada, que fue internada y luego desapareció del sistema. Nadie volvió a contactarla. Su firma estaba falsificada. Ramiro cerró el documento con las manos temblando. Había crecido creyendo que su padre era un visionario. Ahora lo veía como un hombre astuto, sí, pero cruel. Alguien que protegía la empresa por encima de la gente. Y Ramiro había continuado ese legado, sin mirar, sin preguntar. Esa noche no pudo dormir. Volvió a Santa María Baja 2 días después. Clara estaba sentada en el patio pequeño, remendando un pantalón con paciencia. Lucía no estaba a la vista. Ella levantó la mirada al verlo, sin sorpresa ni simpatía. Volvió. Sí, respondió él. No supe quedarme lejos. Ella siguió cosiendo, en silencio. Clara, he estado viendo los archivos, los verdaderos, no los que muestran los números bonitos, los otros, los que esconden lo sucio. Clara levantó las cejas, pero no detuvo sus manos. ¿Y qué espera encontrar ahí? ¿Una lista para compensar a todos? No, dijo Ramiro sincero. No se puede compensar lo que fue enterrado durante décadas. Pero necesito saber. Necesito ver lo que siempre me negué a ver. Ella dejó la costura sobre su regazo. No sé si eso es para usted o para dormir más tranquilo. Tal vez las dos cosas. Pero también es para entender que heredar algo no te hace inocente. Te hace responsable. Clara lo miró fijamente. Sus ojos no eran duros, eran cansados, como los de alguien que ya no espera justicia. Lucía no necesita culpables, necesita futuro, y yo necesito fuerza para dárselo. Ramiro asintió, bajando la cabeza. ¿Puedo intentar ayudar con eso? Clara suspiró. No traiga más comida ni cosas. Ayude de verdad, pero sin promesas, y sin desaparecer cuando se canse. Ramiro tragó en seco. Esa era la condición más difícil que le habían puesto en la vida, pero también la más honesta. No me voy a ir, no esta vez. Y por primera vez Clara no apartó la mirada. No era aceptación, tampoco perdón. Era algo más sutil, una grieta, un respiro, una puerta entreabierta hacia algo que todavía no tenía nombre. El calor en Santa María Baja no daba tregua. La casa de Clara, con sus paredes delgadas y ventanas sin vidrios, se convertía en un horno durante el día y en una trampa de humedad por la noche. Ramiro había estado yendo casi todos los días, sin invadir, sin imponer. A veces ayudaba con reparaciones menores.
Otras, solo escuchaba. Clara, aunque todavía distante, ya no lo miraba como un intruso. Y Lucía seguía sin decir una palabra. Una mañana, al llegar, notó algo distinto. La puerta estaba cerrada y no se oía el zumbido habitual de la máquina. Golpeó con suavidad. Nadie respondió. Volvió a tocar, esta vez con un poco más de fuerza. Clara abrió con el rostro demacrado y los ojos cargados de preocupación. «No es buen momento», murmuró. Ramiro no preguntó, solo miró hacia adentro. Clara dudó unos segundos y luego se hizo a un lado. Lucía estaba acostada en el suelo, envuelta en una manta fina con el rostro encendido por la fiebre. Su piel brillaba por el sudor y respiraba con dificultad. Tenía los labios partidos y los ojos semicerrados. La pequeña no se movía. «¿Desde cuándo está así?», preguntó Ramiro alarmado. «Desde anoche. Vomitó 2 veces, no quiere comer. Pensé que era el calor, pero no baja la fiebre». «¿La llevaste al médico?». Clara lo miró con amargura. «¿Con qué dinero? Ni siquiera puedo pagar los antibióticos si los necesito». Ramiro no dijo nada. Tomó su celular y salió sin esperar permiso. 20 minutos después, regresó con un médico general que conocía, alguien discreto y de confianza. Clara no puso resistencia. El hombre revisó a Lucía con rapidez y profesionalismo. «Infección leve, probablemente por una herida mal curada», diagnosticó. «Pero si no se trata pronto, puede complicarse. Necesita antibióticos, reposo y mucha agua». El médico le entregó una receta a Clara, pero Ramiro la tomó antes de que ella pudiera reaccionar. «Yo me encargo», dijo y salió. Clara se quedó en silencio, sin saber si agradecer o protestar. Estaba agotada. Esa noche, Lucía tomó el primer medicamento. Clara la cuidó como siempre, limpiándole el sudor, dándole agua a sorbos. Ramiro volvió poco antes de la medianoche para ver cómo seguía. «Ya no está tan caliente», informó Clara sin mirarlo, pero no ha dicho una palabra en todo el día. «¿Siempre fue callada?». «No, antes hablaba mucho, hasta que entendió que no había nadie escuchando». Ramiro sintió una presión en el pecho. Se sentó en una silla vieja y se quedó observando a la niña dormir. «¿Por qué insiste tanto en ayudar?», preguntó Clara de pronto. «No es obligación suya». «Tal vez porque por primera vez en mi vida siento que debo hacerlo», respondió sin pensar. Clara no contestó. Se recostó contra la pared y cerró los ojos. El silencio se instaló entre los dos, espeso pero sin tensión. Lucía se movió ligeramente. Abrió los ojos apenas y murmuró algo casi inaudible. Clara se acercó. «¿Qué dijiste, hija?». La niña, con esfuerzo, repitió. «¿Ya no tengo que coser mañana?». Clara la acarició con suavidad. «No, mi amor, mañana descansas». Ramiro apretó los puños. Sintió una rabia silenciosa contra todo, contra el sistema, contra su familia, contra él mismo. Esa niña no debería estar preguntando eso. Debería estar soñando con muñecas, no con máquinas. Esa noche, Ramiro no durmió. Se quedó pensando en cómo un mundo entero puede volverse tan pequeño cuando se reduce a un cuerpo frágil, febril, acostado sobre el suelo de cemento. Y cómo una vida puede comenzar a cambiar en el silencio de una sola habitación. Lucía se recuperó más rápido de lo que esperaban. Al tercer día ya no tenía fiebre y empezaba a pedir comida, aunque en voz baja. Sus ojos, sin embargo, seguían opacos, como si hubieran aprendido a no esperar nada. Ramiro pasaba por la casa cada mañana, pero ese día encontró la puerta abierta y un zumbido familiar llenando el aire. Entró sin hacer ruido y vio a Lucía sentada frente a la máquina, otra vez. Tenía las manos envueltas en vendas nuevas, pero igual movía la tela con dificultad, empujando con los dedos frágiles, como si coser fuera parte de respirar. Clara estaba lavando ropa en el patio. Al verlo, se secó las manos y se acercó sin saludar. «Dije que descansaría», dijo Ramiro con tono firme, señalando a la niña. Clara cruzó los brazos. Ella insistió. «Dice que ya está bien. Tenemos un encargo que entregar mañana. Pero no puede seguir así. Apenas se recuperó. Necesita descanso. Comida. Ni siquiera debería estar trabajando a esta edad». «¿Y entonces qué hacemos?». Clara levantó la voz por primera vez.
¿Le dices tú al hombre que me encargó las piezas que no las tendrá? ¿Le explicas que mi hija tiene que jugar en lugar de trabajar? Ramiro apretó los dientes. Yo puedo cubrir lo que necesiten por ahora, para que Lucía no tenga que tocar esa máquina por un tiempo. Clara rió, seca. ¿Y cuándo se canse de jugar al Salvador? ¿Volvemos a donde estábamos? No, no puedo arriesgarme. Ya hemos vivido demasiadas promesas rotas. No te estoy prometiendo nada, solo quiero ayudarlas a salir de este agujero. ¿Salir a dónde, Ramiro? A otro barrio donde igual no tenemos nada. Esto es lo único que tenemos. No vivimos esperando milagros. Sobrevivimos y eso ya es suficiente. Ramiro la miró frustrado. Entendía su rabia, pero no la aceptaba. Lucía tiene 7 años. No debería cargar con esto. Tampoco yo debería haber tenido que criarla sola, sin ayuda, sin empleo, sin salud. Pero así fue. Nadie preguntó si estaba bien. Ni su padre, ni tu familia, ni nadie. Solo ahora apareces con bolsas y medicamentos como si pudieras borrar todo lo anterior. El silencio se volvió pesado. Lucía seguía cosiendo, ajena a la discusión, o tal vez acostumbrada. Ramiro sintió algo quebrarse dentro de él. No quiero reemplazar nada, ni a nadie. Solo no puedo mirar y seguir de largo. Clara respiró hondo. Entonces mira bien, esto es lo que hay. No hay tiempo para llorar, ni para descansar, ni para esperar. Aquí, o te mueves, o te hundes. Ramiro dio un paso atrás. No tenía más palabras. Antes de irse, se acercó a Lucía. Se agachó para quedar a su altura. No tienes que hacer esto, ¿sabes? Lucía lo miró por un segundo. Sus ojos estaban secos, pero decían todo. Mamá dice que si no coso, no comemos. Ramiro tragó en seco y salió sin decir más. Esa noche, se quedó sentado en su cama con la camisa arrugada y las manos sobre las rodillas. Había creído que podía cambiar las cosas con buena intención, con algo de dinero, con visitas regulares. Pero la realidad era más dura, más profunda. No bastaba con querer ayudar. Había promesas que en ese mundo simplemente no se podían cumplir. Ramiro no volvió por varios días. No porque no pensara en Clara y Lucía. Al contrario, no dejaba de hacerlo, sino porque algo dentro de él necesitaba silencio. Necesitaba entender por qué cada conversación con Clara lo dejaba más desnudo por dentro. Por qué cada mirada de Lucía, seca y sin reproche, lo hundía más que 1000 insultos. Volvió a los archivos, aquellos que creía ya haber revisado, pero esta vez buscaba algo más específico. Quería entender el pasado de Clara por completo, sus años en la fábrica, sus vínculos, y lo que más lo inquietaba, ¿quién era el padre de Lucía? Revisó las planillas de supervisores de la época, cruzó fechas, nombres, turnos. Había muchos registros incompletos, otros ilegibles, pero uno de ellos se repitió varias veces en los informes de personal asignado al mismo sector de Clara. Federico Santillán, su hermano menor. Ramiro se quedó helado frente a ese nombre. Federico, impulsivo y arrogante, había sido asignado como supervisor sin preparación, solo por ser el hijo del jefe. Recordaba cómo su padre lo protegía a pesar de sus errores. Federico murió joven, en un accidente de auto, después de una vida de excesos. Y nunca supo, nunca nadie mencionó, que pudiera haber dejado una hija atrás. Volvió a leer los reportes. Uno en particular llamó su atención. Una nota escrita a mano por un operario que mencionaba quejas informales por conducta inapropiada de Federico con mujeres del turno de la tarde. Nada fue investigado. Nada fue archivado de forma oficial. Ramiro apoyó los codos sobre el escritorio y se cubrió el rostro. Si Lucía era hija de su hermano, si lo que Clara nunca dijo tenía relación con eso, entonces todo era mucho más grave de lo que pensaba. Esa misma tarde regresó al barrio. Caminó con pasos lentos, el rostro serio, sin la bolsa de siempre. Clara estaba sentada en el mismo lugar remendando una blusa. Lo miró sin sorpresa, como si supiera que tarde o temprano volvería. ¿Encontró lo que buscaba?, preguntó sin levantar la voz. Ramiro se sentó frente a ella, pero no respondió de inmediato. Clara, necesito preguntarte algo personal. Ella dejó la aguja
y lo miró directamente. Adelante. El padre de Lucía, ¿es Federico? Clara no dijo nada al principio. No se inmutó, no lo negó, tampoco lo confirmó. Solo bajó la mirada. Nunca me dijo su apellido, murmuró. Solo que se llamaba Federico. Me prometió ayudarme. Me decía que hablaría con su familia para darme un puesto mejor. Yo creí en él. Ramiro sintió un nudo apretarse en el pecho. ¿Qué pasó? Cuando le dije que estaba embarazada, desapareció. Ya nadie lo vio. Me quedé sola. No tenía cómo probar nada. Y después supe que había muerto. Clara levantó la vista. No había lágrimas, solo un cansancio hondo. Nunca pedí nada, ni a él ni a ustedes, pero ahora entiendo por qué Lucía no puede escapar de todo esto, porque lleva el mismo apellido, aunque no lo sepa. Ramiro se pasó la mano por el rostro. La revelación era clara. Lucía era su sobrina, sangre de su sangre, pero criada en el abandono, en el olvido. Ella merece saberlo, dijo él con voz baja. No, aún no, respondió Clara. Primero tiene que estar fuerte, y eso aún no ha llegado. Ramiro asintió, entendiendo que esa verdad tendría que esperar, pero dentro de él algo cambió para siempre. Ya no era solo un intento de reparar un daño ajeno, ahora también era personal, muy personal. Ramiro regresó a casa con el corazón hecho un desastre. Nunca en su vida había sentido tanto peso por su apellido. Antes, ser un Santillán significaba tener poder, respeto, puertas abiertas. Ahora era una carga, una cicatriz que otros habían cargado por años sin saber siquiera de dónde venía. Lucía, su sobrina, esa niña que lo miraba sin rencor, sin afecto, solo con distancia, sangre de su sangre, y sin embargo, más extraña que cualquiera en su vida. Se preguntó cuántos niños más como ella habían crecido con un vacío, con preguntas sin respuesta por culpa del egoísmo de su familia. Esa noche, se sentó frente a su escritorio. Tomó papel y pluma, no quiso escribir en la computadora, y comenzó una carta, no para Clara, tampoco para Lucía, para él mismo. Federico, no sé si lo sabías, no sé si te importó, pero dejaste una hija, y mientras tú te desvivías por fiestas y privilegios, ella se partía los dedos para poder comer. No hay excusas. Yo no puedo decir que no supe, porque aunque no lo supiera, no me importó saber. Rasgó el papel. Volvió a empezar, esta vez para Clara. Sé que no esperas nada de mí, y eso me duele más de lo que imaginé, porque por primera vez quiero hacer algo que no sea negocio ni imagen, solo estar, reparar, aunque no baste. Guardó la carta. Aún no era el momento de entregarla. Los días siguientes, Ramiro visitó discretamente a un abogado. No quería fundaciones ni favores públicos. Solo necesitaba asegurarse de que, si algo le pasaba, Lucía y Clara no quedaran desamparadas. Cambió su testamento. Puso la propiedad a nombre de Clara, sin condiciones. Creó un fondo mínimo en nombre de Lucía, accesible solo cuando cumpliera 18 años. ¿Es familia directa?, preguntó el abogado con formalidad. Más de lo que cree, respondió Ramiro. Una tarde volvió a Santa María Baja con algo en las manos. Un cuaderno nuevo, una lapicera azul y una caja de lápices de colores. Tocó la puerta. Clara abrió, con su expresión de siempre, ni amable ni hostil, solo cansada. ¿Puedo verla? Clara lo dejó pasar sin decir nada. Lucía estaba en el rincón cosiendo una bolsa de tela con torpeza. «Traje esto para ti», dijo Ramiro acercándose con cautela. La niña miró los objetos y luego a él. Tomó el cuaderno, lo abrió con lentitud y rozó las hojas nuevas como si fueran de oro. Luego miró la caja de colores. La abrió también. Había una pequeña chispa en sus ojos. «¿Me puedo quedar con esto?» «Claro», respondió él sonriendo apenas. «Es tuyo». Lucía lo observó en silencio. «¿Por qué haces estas cosas?» Ramiro tragó saliva. «Porque debería haberlas hecho hace mucho». Ella asintió, como si comprendiera más de lo que decía. «Gracias». Fue una palabra simple, pero en la voz de Lucía fue todo un puente. Ramiro sintió un nudo en la garganta.
No era perdón, no era amor, pero era algo, un inicio. Esa noche volvió a casa y abrió su cuaderno. Esta vez escribió una carta distinta, una para Lucía. La primera frase fue clara, honesta, limpia. No sé si un día me vas a llamar tío, pero yo voy a llamarte sobrina, aunque nunca lo digas, porque tú eres parte de mí, y yo, parte de todo lo que te falló. Guardó la carta en un sobre. Aún no era el momento. Más pronto, lo sería. Los días pasaban con un ritmo nuevo, más lento pero menos doloroso. Lucía, aunque seguía hablando poco, ya no evitaba tanto a Ramiro. Dibujaba con los lápices que él le regaló, y a veces le mostraba las figuras sin decir nada, esperando solo su reacción. Ramiro siempre respondía con una sonrisa sincera, como si esas pequeñas muestras fueran tesoros. Clara observaba todo desde la distancia. No confiaba completamente, pero algo dentro de ella comenzaba a ceder. Ver a su hija con algo de color en las mejillas, con un cuaderno lleno de garabatos en lugar de vendas en las manos, le devolvía un poco de esperanza. Y también miedo de que todo fuera momentáneo, miedo de que como antes todo se derrumbara sin aviso. Una tarde, mientras Lucía dormía, Clara le pidió a Ramiro que se sentara con ella en la cocina. «Necesito saber», empezó con voz firme, «¿qué piensas hacer con todo esto? ¿Con nosotras?» Ramiro bajó la mirada. Había estado ensayando esa conversación en su cabeza, pero ahora que la tenía enfrente, las palabras le temblaban en la lengua. «Quiero decirte la verdad completa», respondió él, sin rodeos. Clara se cruzó de brazos y asintió. «Adelante». «Clara, yo supe hace poco que Lucía es hija de mi hermano, Federico. No lo sabía antes, pero lo confirmé en los archivos. ¿Y por cómo me lo contaste? Sé que tú también lo intuías, aunque no tuvieras certeza». Clara no se sorprendió. Solo respiró hondo. «Siempre lo sospeché», murmuró, «pero no tenía cómo probarlo. Y en realidad no quise buscar más. ¿Para qué? Porque merecía saberlo. Porque ella merecía saberlo». Ramiro hizo una pausa y luego continuó. «Modifiqué documentos. Legalmente la casa ya es tuya, sin hipotecas, sin condiciones, y hay un fondo a nombre de Lucía. Nada enorme, pero suficiente para que, cuando cumpla 18, pueda decidir su propio camino sin depender de nadie. Lo hice sin decirlo antes, porque no quería que pensaran que venía a pagar por perdón». Clara lo miró fijamente. Sus ojos no estaban llenos de ira, sino de agotamiento y cautela. «¿Y por qué me lo dices ahora?» «Porque ya no quiero esconder nada, porque ya no puedo seguir viniendo como si esto fuera una visita benéfica. Ella es mi sobrina, y tú llevaste sola un peso que no te correspondía». Clara cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, su voz sonó más baja. «¿Qué esperas de nosotras?» «Nada», dijo Ramiro con sinceridad. «Solo que me dejen estar cerca, verla crecer, ayudar donde pueda. No como un Santillán arrogante, sino como alguien que por fin entendió el daño que causó por quedarse callado». Clara se quedó en silencio largo rato. Al fondo, se escuchaba la respiración pausada de Lucía en el cuarto. «No me toca a mí decidir si puedes quedarte», dijo por fin. «Esa decisión es de ella, y será cuando esté lista, no antes». Ramiro asintió. Era más de lo que había esperado. «Lo entiendo, y voy a esperar lo que haga falta». Clara no respondió. Solo volvió a la costura que tenía entre manos. Pero algo en el ambiente había cambiado. La verdad estaba dicha. Ya no había máscaras ni medias verdades. Solo quedaba el peso de lo vivido, y la posibilidad, aún lejana, de algo distinto. Lucía había escuchado todo, no desde la puerta ni escondida detrás de una cortina, sino desde su cama, con los ojos abiertos, mirando el techo mientras las voces se filtraban desde la cocina como una lluvia lenta. Cada palabra que salía de la boca de Ramiro le llegaba clara, cortante, imposible de ignorar. Su madre no lo negó. Él era su tío, el hermano del hombre que nunca conoció, el hijo de la familia que la había dejado crecer con hambre, con frío, con miedo. Cuando Clara entró al cuarto esa noche, encontró a Lucía despierta, con la mirada perdida. «¿Todo bien?», preguntó acariciándole el cabello. Lucía no respondió.
Se giró hacia la pared, en silencio. Clara entendió. No insistió. Solo la arropó y apagó la lámpara. A la mañana siguiente, Ramiro llegó con una bolsa de pan fresco, como de costumbre. Clara lo recibió en la puerta con un gesto tenso. «Hoy no es buen momento». «¿Está todo bien?» «No lo sé», dijo ella bajando la voz. «Lucía no quiere hablar. No desayunó, no se levantó. Está en silencio desde anoche». Ramiro palideció. «¿Cree que fue por lo que hablamos?» «Lo escuchó todo», dijo Clara. «Y no está lista. Tal vez tú sí, pero ella no». Ramiro sintió que el estómago se le encogía. Asintió sin decir nada. Dejó la bolsa en el suelo y se fue. Los días siguientes fueron parecidos. Lucía no volvió a sentarse frente a la máquina. Tampoco tomó los lápices. Se quedaba en el colchón, en silencio, mirando por la ventana o cerrando los ojos sin dormir. Su madre intentaba sacarla de ese estado con palabras suaves, con cuentos, con caricias. Nada parecía funcionar. Ramiro, desde lejos, preguntaba por ella todos los días. No volvía a entrar, pero a veces dejaba una flor en el alféizar, o una nota simple. «Estoy aquí. No pasa nada si no hablas. Tómate tu tiempo». Lucía las leía, pero no respondía. Clara sentía que la hija que había criado con tanto esfuerzo se le escapaba de las manos. No por odio, sino por una tristeza profunda, difícil de explicar. Era como si algo se hubiera roto dentro de ella, como si al conocer su origen hubiera perdido también una parte de sí misma. Una tarde, Clara encontró el cuaderno de Lucía bajo la cama. Lo abrió con cuidado. En una de las páginas había un dibujo distinto. Un hombre con barba, solo, parado frente a una niña con una línea gruesa entre los dos. No había color, solo trazos duros, en negro. Clara entendió. Aquella línea no era rabia, era distancia, era el tiempo que necesitaba. El silencio de una niña no siempre era un castigo. A veces era solo una forma de protegerse. Esa noche Clara salió hasta la esquina y encontró a Ramiro sentado en el borde de la acera, como lo hacía últimamente. Se sentó junto a él. «No sé si ella va a perdonarte», dijo, sin mirarlo, «pero está pensando en ti. Y eso, viniendo de Lucía, ya es mucho». Ramiro bajó la cabeza. «Voy a esperar, lo que haga falta». «Entonces espera en silencio», dijo Clara, poniéndose de pie. «No todos los vínculos nacen con palabras». Ramiro asintió. Sabía que no podía apurar nada, solo esperar. En silencio, como ella, como esa niña que llevaba su sangre, pero todavía no sabía si también podía llevar su confianza. El amanecer en Santa María Baja tenía el color de la resignación. El cielo apenas se teñía de gris cuando Ramiro apareció por última vez frente a la casa número 18. No tocó la puerta. No llamó a nadie. Solo se quedó unos minutos mirando la fachada descascarada, con las paredes marcadas por la humedad y los años. Tenía en las manos un sobre grueso, cuidadosamente cerrado, y en los ojos un cansancio que no era físico, sino del alma. Clara lo vio desde la ventana. No lo llamó. No salió. Solo lo observó en silencio, comprendiendo, sin necesidad de palabras, que ese era un adiós. Ramiro dejó el sobre cuidadosamente en el alféizar, donde tantas veces había dejado flores o pequeñas notas. Luego, antes de girarse, miró hacia la ventana del cuarto donde solía dormir Lucía. No vio nada. Solo una cortina cerrada. Caminó despacio, con pasos pesados, como si el suelo mismo lo despidiera. Subió al viejo sedán que había decidido usar en lugar de su camioneta habitual. No quería salir como un hombre poderoso. Quería irse como alguien que falló, pero intentó al menos no hacerlo en silencio. Dentro del sobre había la escritura final de la propiedad a nombre de Clara, sellada y firmada por notario. También una carta, breve, sin adornos. «Clara, esto es lo mínimo. No hay condiciones, no hay deudas, no es un favor, es justicia tardía. Gracias por dejarme mirar, aunque fuera un poco, lo que nunca quise ver. Lucía, sobrina mía, no sé si algún día querrás leer esto. Si lo haces, solo quiero que sepas que nunca fue tu culpa, que no merecías el silencio, ni el abandono,
ni la carga que llevas desde tan chica. Y aunque no me recuerdes con cariño, espero que algún día sepas que hice lo mejor que pude, tarde, pero de verdad. Clara encontró el sobre poco después de que el coche desapareciera al final de la calle. No lloró, no dijo nada, solo lo guardó con cuidado dentro de una caja de madera donde conservaba sus cosas importantes. Lucía, desde el rincón del cuarto, lo vio todo. No preguntó a dónde había ido, no pidió leer la carta, solo se acercó al alféizar y tocó el lugar donde Ramiro había dejado el sobre, como si quisiera sentir su presencia a través de la madera tibia por el sol de la mañana. ¿Se fue?, preguntó finalmente. Sí, respondió Clara con suavidad. Lucía bajó la cabeza, pensativa. No me dijo adiós. Clara se arrodilló junto a ella. A veces, el adiós más sincero es el que se da sin palabras. Él lo intentó, a su manera. La niña asintió despacio. No lloró, no sonrió. Pero esa noche, cuando Clara fue a apagar la luz del cuarto, encontró el cuaderno de dibujos abierto sobre la cama. En una de las páginas un nuevo dibujo. Una ventana, un hombre de espaldas alejándose y en la esquina una pequeña flor dibujada con lápiz verde. Lucía dormía con una expresión tranquila por primera vez en semanas. Y así, entre el silencio de una despedida y la semilla de un perdón que aún no tenía forma, terminó una historia marcada por errores heredados, culpas no buscadas y actos de reparación sin aplausos. Porque no siempre el amor se grita. A veces solo se queda. A veces simplemente parte. Pasaron algunos años. El barrio de Santa María Baja seguía siendo el mismo en muchas cosas. Las calles polvorientas, los techos con goteras, los cables colgando como ramas secas. Pero la casa número 18 ya no era la misma. Aunque seguía siendo humilde, ahora tenía una pintura nueva, una puerta reforzada y sobre todo tenía dignidad. Clara ya no cosía por encargo. Ahora daba clases de costura a mujeres del barrio en un centro comunitario pequeño, alquilado entre varias vecinas. Vivía con lo justo, pero sin miedo, sin deudas, sin humillaciones. Lucía, por su parte, ya no usaba vendas en las manos. Sus dedos ahora sostenían lápices y libros. Iba al colegio todos los días con el uniforme prestado pero limpio y una expresión serena. Se había convertido en una niña reservada, inteligente, observadora. Aún le costaba hablar de su pasado, pero lo recordaba todo. Incluso lo que no dijo. Una tarde de otoño, Clara regresó a casa con el correo en la mano. Entre facturas y folletos había un sobre viejo, de papel amarillento, sin remitente, con el nombre de Lucía escrito con letra temblorosa. Lo reconoció al instante. Lo guardó en silencio y esperó el momento adecuado. Esa noche, cuando Lucía terminó la tarea, Clara se acercó con el sobre. «Llegó esto para ti». Lucía lo tomó con cuidado. Lo miró largo rato antes de abrirlo. Ya sabía de quién era. Lo supo apenas vio la letra. Respiró hondo y rompió el borde con delicadeza. Dentro, encontró una carta breve y un papel legal. La escritura era insegura, como de alguien enfermo o envejecido. Pero Clara. «Querida Lucía, si estás leyendo esto es porque ya no estoy. No sé si alguna vez me perdonaste. No sé si me recordás con rabia, con pena, o simplemente no me recordás. Pero quiero que sepas algo. Haberte conocido cambió todo para mí. Me hizo mirar más allá del cristal sucio con el que siempre vi el mundo. Me hizo sentir, por primera vez, que podía hacer algo sin esperar nada a cambio. Sé que no soy tu padre. No busqué ocupar ese lugar. Pero sí soy tu familia, aunque el apellido pese más que el amor a veces. Te dejo esta casa a tu nombre. Es tuya, como símbolo de lo poco que pude devolverte. No por compasión, no por redención, solo porque es lo justo. Gracias por mirarme una vez, aunque fuera con distancia. Con eso me basta. Con cariño, Ramiro». Lucía leyó la carta una sola vez. Luego la dobló con cuidado, la guardó en el sobre y se quedó mirando por la ventana durante varios minutos. «¿Vas a responderle?», preguntó Clara sentándose a su lado. Lucía negó con la cabeza. «No hace falta». Al día siguiente pidió permiso en la escuela para faltar mediodía. Le pidió a Clara que la acompañara a un hospital en el centro, donde le habían dicho que Ramiro
Había estado internado sus últimos meses. Cuando llegaron, una enfermera los llevó hasta la habitación vacía, donde él había pasado sus últimos días. Lucía se acercó a la ventana, la misma desde la que él miraba el atardecer todos los días. «Quería venir», dijo. «Quería decirle gracias». No lloró, no sonrió, solo se quedó en silencio, respirando hondo. «Ahora sí puedo seguir», murmuró. Y en ese instante, en ese gesto sin testigos, sin dramatismo, Lucía cerró un ciclo que no empezó con ella, pero que solo ella tuvo el valor de terminar, porque a veces las heridas no sanan con justicia, sanan con verdad, con memoria y con el coraje silencioso de seguir caminando. Si esta historia te tocó el corazón tanto como a nosotros al contarla, no te vayas sin dejar tu opinión en los comentarios. ¿Te conmovió la valentía silenciosa de Lucía? ¿Te sentiste reflejado en alguno de los personajes? Tu voz hace que estas historias sigan vivas, así que no olvides darle like, compartir con alguien que necesite escuchar este mensaje y si aún no lo has hecho, suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas historias llenas de emoción y verdad. Queremos saber más de ti. ¿Desde qué país estás viendo este video? Déjalo en los comentarios. Nos encanta ver cómo estas historias cruzan fronteras y tocan corazones en todo el mundo.